Dímelo, mi gente, aquí estamos en un día más y en otro episodio más. Sí, logré sacar el tiempo, así que aquí estamos otra vez. No estamos en nuestro estudio natural de grabación, de nuevo estamos en un estudio improvisado, pero aquí estamos. Luego, cuando pueda, les subo contenido en TikTok. Déjenme ver si esta noche puedo grabarles algo también para TikTok. Entonces, mi gente, el tema de hoy es uno que quería traer hace tiempito, pero estaba vislumbrando cómo traerlo, ya que es un tema que pertenece a la ficción, pero como bien saben, hay un dicho que profesa lo siguiente: la realidad siempre superará a la ficción, así que por eso lo traigo. El tema de hoy son los apocalipsis zombie. Y antes de entrar al tema de hoy, o mejor dicho, la posibilidad de un apocalipsis zombie, y antes de entrar al tema de hoy, quiero ver si nuestro asistente hoy está vivo. Así que nada, preséntate ante nuestra audiencia y presenta el tema. Vamos a ver. Hola a todos, es un gusto estar aquí con ustedes en otro episodio. Soy su asistente y como siempre estaré acompañándolos a lo largo del episodio de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante peculiar y emocionante: el apocalipsis zombie y cómo enfrentaríamos dicho escenario. Acompáñennos mientras exploramos este hipotético pero fascinante escenario. Vamos a ello. Entonces, mi gente, hay que entender que para comenzar este análisis hay que irnos por lo básico. Esta situación sería una pandemia. Sí, sería un apocalipsis zombie, sería una situación brutal, una situación despiadada, una situación, podríamos decir que hasta descarada. Pero no por ello deja de ser una pandemia. Y una pandemia podría ser una pandemia causada, o mejor dicho, podría ser algo causado por una bacteria, por un virus, un hongo, etc. Cualquier tipo de patógeno microscópico que tenga un efecto negativo en el ser humano. ¿Por qué introduzco esto de esta manera? Porque como cualquier pandemia, mi gente, tenemos un protocolo, tenemos cosas que vamos a ver antes de que la situación estalle. Así que quiero centrarme un poquito más en el ciudadano y en la política. ¿Por qué? Porque esto es un poquito más o menos lo que vivimos nosotros como seres humanos en el día a día. Así que nada, para comenzar, y entendiendo que esto del apocalipsis zombie es nada más y nada menos que una pandemia, pues ya tenemos una especie de precedente claro de lo que significa una pandemia, ya que lo vivimos en el año 2020 y 2021 un poco también, con el famoso virus. No sé si está permitido que yo mencione el nombre, pero pues lo digo, ¿no? El famoso virus COVID-19. ¿Qué es lo que sucedió con este virus? Vamos a hacer un poquito la comparativa, ¿no? ¿Qué ocurrió como en toda pandemia? Comenzó con rumores de que había personas infectándose con un patógeno muy extraño. ¿Cómo surgieron estos rumores? A raíz de una noticia. O mejor dicho, noticias no, mi gente, perdón. A raíz de videos, cierto tipo de evidencia que se podía tomar como desinformación, en pocas palabras, algo fake o algo realista. La cuestión es que los videos estaban ahí circulando por la internet y las personas tomaban la decisión si creer o no creer en lo que mostraban esos videos. Entonces que tenemos los rumores, y esos rumores son causados por una serie de evidencia hipotética, una evidencia que es debatible, como todo en este mundo. Entonces, luego de eso, de nuevo comenzaron a verse rumores sobre primeros casos. ¿Qué pasa?
tenemos los rumores, esos rumores surgieron a partir de videos o de testimonios. Pues luego tenemos los primeros casos que ya van siendo documentados de este virus. Y obviamente, mi gente, hay que entender que cuando estamos lidiando con una pandemia, lo que se busca es contener la causa de la pandemia, no se busca erradicarla, porque erradicarla, mi gente, va a ser una tarea casi imposible, porque cuando hablamos de una pandemia, primero se busca el contener la amenaza que representa dicha pandemia. ¿Cómo se contiene? Una vez se presentan los primeros casos aislados, lo que procede es estudiar y aislar los pacientes víctimas de este nuevo patógeno, que en este caso pues fue el famoso virus. Una vez se aíslan estos primeros casos, ¿verdad? Estos primeros pacientes, se procede a una investigación exhaustiva de los síntomas que causa dicha enfermedad y obviamente pues las consecuencias que puedan enfrentar los seres humanos, ya que obviamente una enfermedad no va a actuar de la misma manera en un ser humano o en un animal, va a actuar y se va a comportar de manera diferente. ¿Qué ocurre con esto? Aquí tenemos dos escenarios. Cuando se procede a aislar estos pacientes, estos casos aislados, pues puede ser que efectivamente se contenga la pandemia, ya que pues posiblemente se haya descubierto una solución para enfrentar este nuevo patógeno o este problema. Segunda alternativa, pues que obviamente no se consiga frenar la etapa inicial en la cual se infectan las primeras personas y se identifican como casos aislados y luego pasan a ser casos más regulares. Si no se logró contener este patógeno o este problema en los casos aislados, nos vamos a topar con que vamos a tener un área que va a estar infectada. Esto tiene otra manera de decirse, ahora mismo no lo recuerdo muy bien. ¿Cómo se llamaba? En fin, no recuerdo muy bien. La cuestión es que vamos a tener ciertas áreas con un mayor número de casos de personas infectadas, lo que se conoce como áreas infectadas. Y las áreas infectadas pueden llegar desde un pueblo o una región hasta un país. ¿Qué es lo que se busca una vez se infecta un área, ya sea un pueblito, una urbanización, o cualquier entorno urbano, o una ciudad, o un país? Se busca contener el patógeno o el problema en esa zona. Y para eso se bloquean todos los medios de acceso y salida a esa determinada área, a esa determinada zona. ¿Para qué se bloquean? Pues obviamente, mi gente, se bloquean para impedir la entrada y salida de posibles pacientes infectados. Mejor dicho, de futuros pacientes infectados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo los patógenos logran esparcirse? De una manera bastante peculiar. Los patógenos, mi gente, tienen un periodo de incubación. Y ese periodo de incubación es variable. O sea, podemos estar hablando de unas pocas horas o de unos pocos días. La cuestión es que este periodo de incubación es variable. ¿Qué causa esto? Que una persona puede estar infectada con el patógeno y nosotros no saberlo. ¿Por qué? Porque como el patógeno está en su periodo de incubación, esa persona aún no muestra síntomas y características que presentan o representan el estar infectado con ese patógeno.
Obviamente, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Que las autoridades pueden tener una persona, ¿verdad?, infectada o enferma a su lado, y no lo van a notar. Al menos no de manera tan evidente, ya que la persona no presenta ninguna clase de síntomas. ¿Por qué? Porque el patógeno que está en su interior está en periodo de incubación, aún no se manifiesta. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que de esta manera es que suelen esparcirse los distintos patógenos o las distintas enfermedades. De esta manera se esparcen, se camuflajean por medio del periodo de incubación, por así decirlo. Entonces, si cerramos las entradas y las salidas de una ciudad, vamos a suponer que son por trenes, y a ese tren, antes de que se cierre ese tren, se sube una sola persona infectada, y esa persona no lo sabe porque se encuentra en el periodo de incubación. Esa persona transportó la enfermedad a otro lado. Entonces el proceso de aislamiento y protección falló, que es lo que casi siempre ocurre con las pandemias. Una vez se cierra una ciudad, o se cierra un pueblo, o se cierra algún lugar que esté lleno de personas infectadas, por ende es una zona infectada, se busca eso, evitar la salida de la enfermedad hacia otras partes. Se busca que la enfermedad se quede en ese sitio, en este caso la ciudad. ¿Qué puede pasar? Que se logre, pues obviamente al cerrar la ciudad, se logre contener la enfermedad en la ciudad, al no permitir la salida ni la entrada de ninguna persona, o por lo contrario, como el ejemplo que estamos dando, se puede fallar en este proceso. Y si se falla en este proceso, pues la enfermedad va a expandirse hacia otros territorios, hacia otras áreas. Y la velocidad de expansión de la enfermedad va a depender mucho de las características que ésta tenga y con la rapidez que ésta sea capaz de infectar a una persona. Obviamente, pues, explicando este proceso de manera consecutiva, este proceso, ¿no?, de intentar contener la enfermedad en ciertas áreas o en ciertas zonas en específico para que no se expanda más allá, y podemos fallar en el proceso o tener éxito, pues en este proceso consecutivo, mi gente, de intentar contener la enfermedad según se vaya expandiendo, cerrando vías de entrada y salida. Pueden ser comerciales, sociales, o simplemente una carretera, o un puente, o una zona de puertos marítimos, como el famoso río Mississippi, por dar un ejemplo claro. Cualquier tipo de canal que permita la comunicación de esa zona infectada con el mundo exterior, al cerrarse, como ya dije, se busca contener, y al buscar contener, este proceso se lleva a cabo en las diferentes áreas que vayan quedando tomadas o infectadas por esta enfermedad. Y así seguimos en este proceso consecutivo. Se infecta un área o una ciudad o un pueblo, lo cerramos, lo logramos contener. Pero resulta que este otro pueblo al sureste o al oeste de los Estados Unidos se infectó, pues también tratamos de contenerlo, y así sucesivamente, hasta que se genera lo que conocemos como una pandemia, que puede ser en un país o puede ser, puede ser en un país o puede ser, en este caso, como vivimos con el COVID-19 a nivel mundial. ¿Qué pasa? Pues que lo mismo que yo acabo de explicar aquí ocurriría en un apocalipsis zombie. El mismo proceso. Comenzaríamos con los rumores,
Comenzaríamos con los primeros casos aislados, se documentarían los síntomas y habrían áreas infectadas las cuales se intentarían sellar de manera hermética y contener la infección en esas áreas, pero por X o Y circunstancias, suponiendo que este patógeno que ocasione la existencia de los zombies tenga periodo de incubación, el infectado pueda pasar desapercibido y infectar otras áreas cuando llegue el momento de convertirse, si es que no es eliminado a tiempo. La cuestión es que lo mismo que yo expliqué con el famoso virus es más o menos lo mismo que ocurriría en un apocalipsis zombie. Vamos a entrar en el apocalipsis ya per se. ¿Qué sería importantísimo y vital al enfrentar a una situación como esta? Mi gente, aunque no lo crean, la política sería importantísima. ¿Por qué? Porque toda pandemia, para atenderse adecuadamente, necesita organización. Porque si tú no te organizas en una situación de emergencia, sencillamente todo va a salir muy mal. Es como tú tener tu cuarto desordenado. ¿Sabes? Cabe la posibilidad de que un día te aparezca una cucaracha o cualquier otro tipo de sabandija indeseable. ¿Me entiendes? Entonces tu cuarto va a ser un lugar que se va a salir ¿de qué? De control. Y como tu cuarto se va a salir de control, pues ya no vas a querer estar en tu cuarto. Así que no te queda de otra que organizarte. Pues a nivel global pasa lo mismo, mi gente. Cada vez que tenemos una pandemia o una posible pandemia, si queremos lograr salir victoriosos de esta situación y que esta situación no destruya la sociedad, necesitamos organización en todos los aspectos. Al momento de movilizar equipo militar, al momento de movilizar equipo médico, al momento de movilizar cualquier tipo de armamento que se utilice para situaciones bélicas, al momento de organizarnos con la comunicación, si va a ser por radio, va a ser satelital, cómo va a ser la comunicación, al momento de llevar la estadística y llevar un conteo, ¿no?, de las bajas, de los infectados, de los civiles que tal vez necesiten ayuda, dónde se van a poder reubicar los civiles, etc. Todo esto que acabo de mencionar requiere una organización, requiere un plan, y entender que ese plan y esa organización va a requerir no solamente modificaciones, sino también estar preparado para enfrentar variables, ya que un plan rara vez se sigue y se ejecuta de manera exacta. En la mayoría de las ocasiones los planes enfrentan situaciones variables que obligan a que dichos planes sean alterados. Entonces, una vez introduciéndonos en situación per se, mi gente, es importantísimo que si usted vive con su familia o vive solo, usted tenga un plan de contingencia, no para un apocalipsis zombie, pero sí para enfrentar cualquier tipo de pandemia o situación repentina. ¿Por qué? Porque va a sonar medio paranoico esto que voy a decir aquí, pero la realidad es que la humanidad todo el tiempo está en peligro. O sea, la humanidad se puede extinguir el día de mañana gracias a una enfermedad o a lo que sea. La cuestión es que la humanidad siempre, mi gente, siempre está en peligro. Y sé que suena medio paranoico, pero es la realidad. Eso implica la actividad humana. Eso implica existir. Eso implica ser una especie animal. El ser humano es la especie animal que domina en este planeta, hasta donde sabemos, claro está. Entonces,
no hay que olvidar que somos una especie animal, sí, inteligente y pensante, pero no dejamos de ser una especie animal que puede extinguirse, que puede enfrentar grandes desafíos. Por eso hay que tener un plan de contingencia. Un plan de contingencia en caso de que ocurra una catástrofe o ocurra algo. Ya puede ser un terremoto, un tsunami, un ataque nuclear, un ataque bélico o lo que nos amerita hoy, una pandemia. Hay que estar preparados. No voy a mencionar cómo, es más, sí. Vamos a pedirle a nuestro asistente que mencione las cosas importantes a tener en cuenta cuando desarrollamos un plan de contingencia solos o con nuestra familia para enfrentar cualquier tipo de desastre, incluyendo desastres naturales o una pandemia o en este caso un apocalipsis zombie. Quiero que deje un ejemplo claro y preciso de las cosas a tener en cuenta para enfrentar este tipo de cosas, ya sea con una mochila o con el almacenamiento de comida enlatada o cualquier tipo de método que involucre el razonamiento y la supervivencia en general. En pocas palabras, un plan de contingencia. Vamos a ver, es que tenemos el internet lento, tenemos la conexión lenta. Por eso lo pensé. Cuando desarrollamos un plan de contingencia, ya sea para un desastre natural, una pandemia o un apocalipsis zombie, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos clave para asegurar la supervivencia y bienestar de nosotros mismos y nuestras familias. Primero, es esencial contar con suministros básicos, como alimentos no perecederos, por ejemplo, comida enlatada, agua potable suficiente para varios días, medicinas esenciales y herramientas básicas para la supervivencia, como linternas, baterías y botiquín de primeros auxilios. Un buen plan también debe incluir una mochila de emergencia que contenga documentos importantes, ropa de abrigo, una radio de mano y herramientas de defensa personal si fuera necesario. La mochila debe estar siempre lista y accesible en caso de evacuación rápida. Otro aspecto crucial es la preparación mental y la capacidad para adaptarse a circunstancias cambiantes. Por ejemplo, establecer puntos de encuentro seguros con nuestra familia y tener rutas de escape bien definidas. No debemos depender de una única fuente de recursos o de un solo plan. Es importante tener varias opciones. En resumen, un plan de contingencia sólido implica tener comida, agua y medicinas almacenadas, una mochila de emergencia lista y un plan de comunicación y escape. Esto asegura que frente a cualquier tipo de desastre estemos preparados para sobrevivir y adaptarnos a lo inesperado. Entonces, ya escucharon, mi gente. Hay que tener un plan de contingencia para cualquier cosa. No importando si hablamos de un apocalipsis zombie o de cualquier cosa. Pero lo primero es, o de las primeras cosas, es eso, mi gente, tener un plan de contingencia. Una vez estemos viendo las partes iniciales que componen una pandemia, hay que revisar nuestro plan de contingencia. ¿Por qué? Porque sí, los gobiernos van a buscar organizarse, van a buscar ayudarte, en teoría. Pero también es tu responsabilidad como persona tener ese plan de contingencia para que tú también puedas contribuir. ¿Por qué? Porque, repito, de esto depende la supervivencia. Depende de qué tan organizados estemos. Si estamos mal organizados, perdimos este juego. Si estamos bien organizados, tenemos una posibilidad. ¿Por qué? En realidad, las explicaciones son muchas, pero voy a dar un ejemplo muy básico para que todo el mundo entienda. Vamos a suponer que yo envío un equipo, un batallón militar a rescatar a unos civiles en la parte alta de un edificio que se encuentra en la esquina de una ciudad y ese edificio está infectado de zombies.
¿Qué pasaría? Obviamente yo no puedo decirle a ese pelotón que vaya, saque a esos civiles y ya. Yo tengo que darles un plan de acción a seguir para que ellos entren y salgan de ahí de la manera más segura posible. ¿Por qué? Porque si yo los dejo actuar por cuenta propia, van a poner en peligro la integridad del objetivo, o en este caso la integridad de la misión, ya que van a actuar de manera desorganizada. Yo tengo que estudiar el escenario antes de yo actuar. ¿Dónde puedo salir? ¿Dónde puedo entrar? ¿Cómo puedo sacar a los civiles? ¿Cómo puedo protegerlos en caso de un tiroteo, ¿no? Contra los no muertos? ¿Qué debo hacer si uno de mis civiles se infecta porque tuvo contacto con un no muerto? ¿Cómo puedo manejar, por ejemplo, una amputación para evitar la infección, ¿no? Uno de mis soldados o uno de mis civiles es mordido. Yo, para evitar la infección, necesito cortar el área, necesito amputar el área. ¿Cómo yo manejo eso? ¿Cómo yo lo voy a extraer del área infectada? ¿Qué cantidad de munición voy a llevar? ¿Qué cantidad de soldados y equipo voy a llevar a esta misión? ¿Me entienden, mi gente? Hay que ser organizados. Hay que tener un plan que nos permita actuar. Por más básico que sea, pero hay que tener un plan. Incluso, ¿qué estrategia de combate yo voy a seguir? Que me permita proteger a mis civiles y también me permita una mayor eficiencia, una mayor eficiencia a mis soldados, para que mis soldados puedan combatir la amenaza de manera eficiente. Y para eso, además de hacer un plan, yo necesito estudiar al enemigo. No importa de quién se trate. Entonces vamos a irnos por lo clásico. Vamos a suponer que los zombies mueren de un tiro en la cabeza. Vamos a suponer que los zombies pueden ser neutralizados con una bala en el cráneo. Yo, antes de enviar a mi pelotón ahí, necesito tener esa información para poder decirle a mis soldados: mi gente, la forma correcta de combatir esta amenaza es con una bala en la cabeza. Y ya mis soldados saben qué hacer, saben cómo ser más eficientes. Tienen conocimiento de cómo hacer un uso adecuado de sus recursos, que en este caso van a ser sus armas y sus balas. También con un disparo a la cabeza se busca consumir o gastar la menor cantidad de munición posible, por lo que tengo mayores recursos para almacenar. Economizo recursos. Ya con eso mis soldados van a combatir de manera eficiente. El momento de entrar, tenemos que decidir. Entramos por ejemplo, entramos desde arriba con un helicóptero o entramos por alguna puerta trasera de la ciudad, por algún puente, por alguna carretera. ¿Cómo vamos a entrar? Una vez nos encontremos a los civiles y una vez hayamos entrado, ¿cómo vamos a proceder con la extracción? ¿Vamos a abrirnos caminos a balazos o vamos a evitar en la medida de lo posible el combate con las amenazas? Podemos, por ejemplo, poner a los civiles a colaborar con nosotros. Es decir, por ejemplo, llega un momento en el cual nos vemos arrinconados y necesitamos sellar un área. Podemos también decirle a los civiles que participen de la operación, es decir, hay que sellar una puerta. Podemos decirle a un civil: mira, si quieres puedes mover un mueble, puedes poner ese mueble ahí o esa mesa ahí para bloquear la puerta y bloquear la entrada. O usted puede ayudarme con esta soga
o observando esto, diciéndome que hay más adelante, ¿sabes? Podemos contemplar recibir ayuda civil como equipo militar o como pelotón militar. Podemos contemplar recibir ayuda civil. Yo entiendo que sí, es opinión mía. Una vez realicemos la extracción, ¿cómo vamos a comprobar que nadie está infectado? Etcétera. ¿Me entienden, mi gente? Hay que organizar un plan completo para hacerle frente a esta situación. A nivel gubernamental también. Una vez yo envío ese pelotón, como yo sé, como gobernante, o como general, o como persona importante de poder, como yo sé a qué zonas vale la pena enviar un pelotón militar y por qué. ¿Qué personas debo priorizar sobre otras? ¿Qué civiles debo priorizar sobre otros? ¿Y por qué los debo priorizar? En este caso en el cual posiblemente el dinero pase a un segundo plano, ¿cómo nosotros como países y naciones podemos colaborarnos? ¿Cómo vamos a contribuirnos? ¿Por vía aérea o por vía marítima? ¿Me entiende, mi gente? Si un país necesita pasar, por ejemplo, vamos a suponer, un cargamento de ametralladora a otro país, ¿cómo vamos a enviar ese cargamento? ¿Cómo es más eficiente? ¿Cómo es mejor? ¿Cómo es más seguro? ¿Cómo es más seguro? ¿Por un barco o por un avión? Cuando lleguemos a ese país con ese cargamento importante, que en este caso son esas armas, ¿cómo entregamos ese cargamento de manera segura a su destino? Y una vez lo hagamos llegar ese cargamento, ¿cómo nos aseguramos que ese cargamento nos vaya a ser de utilidad? Porque no es solamente tener aliados, es saber colaborar con esos aliados que uno tiene. Yéndonos más a lo cotidiano, ¿cómo repartimos la comida? ¿Cómo vamos a razonar la comida? Porque obviamente en una situación como esta vamos a necesitar refugios. Entonces, ¿cómo vamos a administrar esos refugios? ¿Cómo vamos a proteger esos refugios? ¿Cómo vamos a proveer de todo lo necesario a esos refugios que van a contener principalmente a personal militar y a personal civil? Personal civil que en algunos casos algunos van a estar aptos para el combate o para contribuir, pero lamentablemente va a haber otras personas que no, ya sea porque sufren de alguna incapacidad o por alguna otra razón válida. ¿Cómo vamos a manejar? Señor, la batería ya está cargada. Perdón, mi gente, ya les dije que eso siempre iba a ocurrir. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo ese rango amplio de situaciones que pueden ocurrir? Porque he visto que cuando hablamos de apocalipsis zombie, la gente solamente se fija, no, yo voy a tomar un arma, iré con mi familia a este sitio, a este lugar. Pero la verdad es que no, mi gente, el apocalipsis zombie es algo muy amplio de discutir. Es como cualquier pandemia. Honestamente es como cualquier pandemia. Es una situación que puede tener muchas variables. Entonces, es muy variada. Esta situación es muy complicada. Siguiente punto importante y último punto que quiero tocar en este episodio. ¿Cabe la posibilidad de que esto ocurra realmente? Y ya aquí se pone interesante.
gente, yo quiero que se fijen en una cosa. La humanidad está en un punto crítico en el cual enfrentamos una sobrepoblación y cada día es un reto. Porque cada día es un reto, porque como mencioné en el episodio anterior, hay que asegurarse que la mayor cantidad de personas tenga un plato de comida en la mesa y que también tenga un estilo de vida medianamente bueno o medianamente aceptable. Obviamente para eso necesitamos consumir los recursos que ofrece nuestro planeta. Y los recursos que ofrece nuestro planeta no son ilimitados. Por lo tanto, nos enfrentamos a que hay que administrar de manera adecuada esos recursos. ¿Qué pasa? Que en la búsqueda de recursos también ocurren descubrimientos. Se descubren fósiles de dinosaurios, no de animales que existieron. Se descubren estructuras antiguas que pertenecieron a la antigüedad, al mundo antiguo. Se descubren todo tipo de cosas. Mi gente, ¿quién me dice a mí o quién te dice a ti que uno de esos descubrimientos sea algún tipo de virus, bacteria, hongo, patógeno, etcétera, que sea capaz de convertir a un ser humano en lo que conocemos como zombie? ¿Quién me dice a mí que eso no puede ocurrir? Eso cabe la posibilidad, mi gente, es una posibilidad real. Y sobre todo cuando enfrentamos una sobrepoblación. ¿Por qué? Porque una sobrepoblación implica que va a haber una mayor cantidad de personas en un solo lugar. Un ejemplo muy básico. Vamos a suponer que hace 100 años o hace 50 años lo máximo que tú te podías encontrar en un banco, ¿no? en una institución bancaria, incluyendo los empleados, eran aproximadamente 100 personas o más. Y hoy en día, debido a la digitalización, pero sobre todo a la sobrepoblación, esa cantidad ha disminuido. Tal vez sí ha disminuido, pero vamos a suponer, por ejemplo, que esa institución bancaria enfrenta un problema y sus clientes obviamente deben obligatoriamente venir a la institución para resolver ese problema. Deben de venir a la institución de manera física para poder resolver ese problema. ¿Qué pasa? Al haber sobrepoblación, obviamente es mayor el número de clientes solicitando un servicio. Por lo tanto, en esa institución bancaria, en ese día, hay una mayor cantidad de personas debido a la sobrepoblación, y por ende, como hay una mayor cantidad de personas teniendo contacto físico entre sí, hay una mayor posibilidad de que se propague algún tipo de infección o algún tipo de enfermedad. ¿Me entienden, mi gente? Esto no estoy diciendo que va a ocurrir mañana, que de hecho sí puede ocurrir mañana, pero estoy diciendo que la posibilidad es más alta de lo que creemos. O sea, esto no es como te dicen los expertos, que esto tiene muy pocas posibilidades de ocurrir. No, la verdad es que no, mi gente, esto tiene bastantes posibilidades de ocurrir. Lo que pasa es que a lo mejor los zombies no sean como tú los ves en las películas o en las series. Tal vez no sean como tú los ves en ese contenido audiovisual. Implica películas, series, etc. Tal vez los zombies, si llegan a existir en la vida real o en nuestro mundo real, sean de una manera muy diferente. Pero la cuestión es que
terminen siendo zombies y obviamente terminan ocasionando un gran problema. Entonces tal vez los zombies no tengan sangre en la boca, pero sí sean capaces de infectarte. ¿Entienden? Que simplemente sea una variante de lo que conocemos como zombie o no muerto, pero al final sigue siendo un zombie o un no muerto. Y de nuevo, repito el dicho, la realidad siempre supera a la ficción, así que mi gente, uno nunca sabe, la realidad es muy alta. Si buscan información, la posibilidad es muy alta, la posibilidad es muy alta, y si buscan información, pues, si buscan información de este tema, se enfrentarán con que la posibilidad es bastante alta. Y de hecho, ahora mismo la humanidad reúne todos los requisitos. Enfrentamos una sobrepoblación, tenemos un alto consumo de recursos, una mayor propagación de enfermedades que contribuye a una mayor generación de pandemias o formación de pandemias, etc. Reunimos todos los requisitos, y con esto no quiero hacer a nadie entrar en pánico, simplemente estamos hablando de la posibilidad que esto termine ocurriendo. Entonces nada, mi gente, sé que se me quedaron muchos puntos por tocar, muchas vertientes por tocar, y espero próximamente poder tocar esos puntos que se me hayan quedado. Así que ya saben, mi gente, cualquier comentario, cualquier opinión, cualquier cosa me la pueden escribir, se pueden comunicar conmigo en confianza, pueden comentar. De nuevo, si me dejé algún punto que ustedes consideran clave o importante para discutir este tema, no olviden en dejármelo saber, y siéntanse cómodos, mi gente, a escribirme y comunicarse conmigo. Si no me equivoco, les dejé mi TikTok en el último episodio que subí, así que también pueden tener acceso a mi contenido en TikTok, en el cual posiblemente abunde en este tema. Así que de nuevo, si me dejé algún punto importante, me lo pueden dejar saber. Si discrepan conmigo en algún punto que mencionamos hoy o en alguna idea que expusimos hoy, también me lo pueden dejar saber, siempre y cuando sea de manera educada, por favor. Pues en confianza me lo pueden dejar saber. También, si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar saber, o quieren proponer algún tema que podamos discutir en algún futuro episodio, también me lo pueden dejar saber. Me pueden dejar su recomendación y en confianza la leeré, y si veo que vale la pena, pues tocaremos ese tema en algún futuro episodio. Así que nada, mi gente, espero que les haya gustado. Ya saben que esto es para ustedes y por ustedes, y espero que lo hayan encontrado valioso y que les haya aportado algo. Que yo, su anfitrión, sin nada más que decir y con el tiempo un poquito contado, me despido. Adiós.